Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con este videíto estamos comenzando la explicación del trabajo práctico número 11 relacionado con el módulo de elasticidad estático longitudinal del hormigón. Ya sabrán que a esta altura de sus conocimientos ingenieriles que el módulo de elasticidad es la relación que vincula las deformaciones que sufre un material cuando está sometido a una carga, o mejor dicho, a una tensión. El conocimiento del módulo de elasticidad entonces permitirá conocer justamente las deformaciones que tendrán los distintos elementos estructurales que utilicen este hormigón como material por cuestiones ya sea técnicas, prácticas o estéticas, de que no es conveniente o no es saludable, si se quiere, que una viga, por ejemplo, tenga una gran deformación, una gran curvatura, o bueno, o con una columna disminuya su tamaño importantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, como siempre, a hacer una pequeña introducción teórica de presentación. Esto ustedes lo han visto ya en la teoría con muchísimo más amplitud, solamente para recordarles algunas cuestiones que estarán relacionadas con la explicación del ensayo que estamos realizando. Agarro el láser. Bueno, el tipo de deformación que sufre el hormigón, tenemos varias maneras de verla o de entenderla. Hay deformaciones que son dependientes de la carga a la cual está sometida y otras que son independientemente de la carga, que son por otras cuestiones. Y a la vez, la deformación puede ser una deformación reversible e irreversible. La reversibilidad significa la posibilidad de que, quitada la carga, el material vuelva a su tamaño original, si se quiere, y contrario lo de ser irreversibles. Dentro de las deformaciones dependientes de la carga, tenemos las que dependen del tiempo, o sea, que ocurren instantáneamente, serían las deformaciones reversibles elásticas, y las que no dependen del tiempo, o sea, que se van continuando después de que la carga se aplicó, que son las elásticas diferidas. Para esto, bueno, han visto en el práctico 10 justamente el tema del CRIP, esto está relacionado con el CRIP, las elásticas diferidas y las plásticas diferidas. Son deformaciones que ocurren, o sea, en el propio momento donde se aplica la carga, el elemento de hormigón se deforma, se achica en este caso, se deforma instantáneamente. Si nosotros dejamos la carga aplicada y volvemos al tiempo, vemos con sorpresa, si se quiere, si no conocemos de cómo funciona esto, la deformación ha continuado. Son estas que hablamos acá, deformaciones diferidas, que pueden ser plásticas o viscosas y elásticas. Esto, el hecho de ser elásticas pasa por la reversibilidad o no. Entonces, resumiendo y concretando, tenemos que las deformaciones elásticas pueden ser elásticas instantáneas o elásticas diferidas. Y las irreversibles son las plásticas que ocurren también casi instantáneamente, o sea, instantáneamente hay una deformación que no es recuperable. Cuando nosotros, si cargamos, descargamos, ya ha quedado una deformación que no es recuperable, que es plástica. Y después tenemos las plásticas diferidas. Después, independientemente de las cargas, que no es el tema de hoy, tenemos contracciones térmicas, o sea, productos de las dilataciones y contracciones que puede sufrir el hormigón por cambio de temperatura, y retracciones de origen permanentes, digamos, irreversibles, producto de contracciones por secado, por ejemplo. Veamos la forma que tiene la curva de tensiones de formaciones del hormigón. Este es un clásico de cualquier material, ustedes ya lo han visto seguramente en materiales 1 o 2, de acuerdo al plan. El diagrama de tensiones de formaciones del acero, que era un diagrama archiconocido, digamos, emblemático dentro de la resistencia de los materiales. Y en este caso nos vamos a abocar al diagrama de tensiones de formaciones del hormigón. El diagrama tiene esta forma. Siempre acuerden que para un diagrama de este tipo se grafican las tensiones y las
deformaciones específicas, o sea, deformación por unidad de longitud. Pero bueno, a los efectos de esta pequeña introducción podemos hablar de las deformaciones. Notamos que cuando cargamos una probeta o el hormigón o lo que sea, con una tensión que va a ser el producto de la carga dividido el área, por supuesto el material empieza a deformarse, a achicarse, pero lo hace en forma curva, no lo hace en forma recta como lo hacía el acero, por ejemplo, en sus estadios iniciales, cumpliendo con la famosa ley de Hooke. El hormigón tiene esta forma curva. Esta forma curva se debe justamente a la convivencia de deformaciones de tipo elástica con deformaciones plásticas. ¿Cómo se ve esto? Se ve de la siguiente manera. Con este diagrama, insisto, curvo, si nosotros descargamos, es decir, sacamos la carga que estamos aplicando, notamos con sorpresa o no que la curva de descarga, digamos, se transforma en una recta y que no llega al punto de origen que teníamos. Esto se debe a que la deformación que le producimos al elemento, a la probeta o a lo que sea, tiene una composición elástica que se recupera cuando se quita la carga y una deformación plástica que es irreversible o irrecuperable, tal cual vimos en la diapositiva anterior. Esta es una curva clásica de tensiones y deformaciones del hormigón. La tensión está relacionada con la deformación o viceversa, como quieren. A mí me gusta más decir que la deformación la provoca la tensión, pero bueno, dado como está planteada la ecuación esta, con esta constante que vincula la constante o no, que vincula la tensión con la deformación, es el módulo de elasticidad, que sería la pendiente de la recta, que ahora vamos a ver un ratito, que tenemos varias pendientes posibles. El módulo E es el ángulo, si lo quieren lo marco acá, el ángulo en radianes de esta pendiente. El M, ¿se acuerdan de la recta? X igual a M por I más C, bueno, donde M era la pendiente de la recta, acá tenemos que la pendiente de la recta es el módulo de elasticidad E, que es el que estamos buscando en este práctico. Entonces, las tensiones son proporcionales o no a las tensiones, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. A la inversa, las deformaciones son proporcionales a las tensiones, depende cómo analicemos el módulo E. Lo importante de recordar es que a mayor módulo de elasticidad, al contrario de como su nombre lo indica, menos elástico es el material. A mayor módulo de elasticidad, mayor es la pendiente de la recta y para una misma tensión, menor es la deformación. En el caso del hormigón, a diferencia del acero en sus primeros límites, en sus primeros estadios hasta el límite de fluencia, del límite de fluencia, tenemos, justamente por la curvatura de este diagrama, distintas alternativas para definir el módulo de elasticidad. Tenemos un módulo de elasticidad que sería el módulo tangente inicial, o sea, el tangente a la curva en el inicio. Después tenemos otro módulo posible, el tangente a la curva en cualquier punto. Y tenemos otro que le llamamos secante, que es la recta que une un punto cualquiera de la curva con el origen. Nosotros, en el ensayo, vamos a determinar este secante, que es el más práctico y el más real, entre comillas, para nuestros intereses estructurales. ¿Por qué digo el más real? Porque a lo que nosotros nos va a interesar es, por ejemplo, cuánto se deforma, acá estoy bajando verticalmente hasta el eje de las deformaciones, cuánto se deforma la columna, la viga, cuando está sometida a una tensión sigma determinada. No me interesa en el origen la tensión es cero y el elemento no está con tensión cero, está con una cierta tensión. Que la tensión a la cual trabaja el elemento estructural es aproximadamente entre el 40 y el 50% de la tensión de rotura.
La diferencia entre esos dos valores es el coeficiente de seguridad. Entonces, si un hormigón rompe a 100, por decir un número cualquiera, está trabajando en realidad en la estructura al 50. Y justamente, como van a ver más adelante, este valor del 40-50% es el que se toma para determinar el módulo de elasticidad, que va a terminar siendo una especie de módulo secante. Acá está faltando, en este dibujo, el que finalmente determinamos que es un módulo que se llama cuerda. El módulo cuerda es el módulo que une dos puntos cualesquiera de la curva. En el caso nuestro, como vamos a ver más adelante, vamos a determinar un punto que es el 40% de la tensión de rotura como primer punto, y el otro punto, en lugar de ser el origen, va a ser un punto ligeramente superior al origen. Y por eso lo llamamos módulo cuerda. Entonces tenemos el módulo tangente inicial, que es el tangente a la curva en el origen, el tangente en cualquier punto, como su nombre lo indica, el tangente en cualquier punto, que no son de uso habitual. Después tenemos el secante y el cuerda, que es un caso particular, o mejor dicho, el secante es un caso particular de cuerda donde uno de los puntos es el origen. Analicemos un poquito ahora con más detalle lo que sería la carga y descarga. ¿Se acuerdan que hoy habíamos hecho una carga y cuando descargábamos lo hacía en forma prácticamente lineal hasta una tensión cero donde se notaba una deformación remanente, que era la deformación plástica. Si nosotros ahora, en lugar de llegar hasta el cero, o podríamos llegar también, acá en este gráfico no estamos llegando a tensión cero, volvemos a cargar, esta curva se transforma prácticamente en rectas. Esto eliminó la plasticidad original del material y dejó o se transformó a partir de este momento, con esta deformación remanente, en un comportamiento elástico. Elástico en el sentido que son prácticamente rectas de subida de carga y descarga. El módulo de elasticidad del hormigón está íntimamente relacionada con la resistencia. Íntimamente quiere decir que depende, a mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad. Esto tiene mucha lógica. ¿Por qué? La resistencia del hormigón, y de cualquier material diría, o de muchos materiales, depende básicamente de la porosidad que tenga el hormigón. Cuanto más poroso es el material, producto de una mayor razón de aguacimiento, cosa que ustedes ya saben, cuanto más poroso es el material, menos resistente es. ¿Y qué pasa con el módulo de elasticidad? Pasa algo parecido a la inversa. Cuanto más poroso es el material, más elástico es, porque el aire no pone resistencia a la deformación. Entonces, cuanto más poroso es la esponja, por llamar algo, si fuese una esponja, ustedes la comprimen fácilmente. Cuanto más compacto es el material, más difícil de comprimirlo es. Entonces, cuanto más poroso es el hormigón, más elástico es. Y recuerden que el módulo de elasticidad es la inversa de la elasticidad. Entonces, a mayor porosidad, menor módulo de elasticidad. A mayor resistencia, mayor compacidad. A mayor módulo de elasticidad, a mayor compacidad, mayor módulo de elasticidad. Entonces, el módulo de elasticidad está ligado directamente a la resistencia. Los distintos reglamentos nos dan algunas fórmulas para estimar el módulo de elasticidad del material sin necesidad de hacer este ensayo que estamos propinando, donde el módulo de elasticidad del material depende de la resistencia del hormigón y del PV del mismo hormigón. Bueno, obviamente no directamente, sino con todas estas fórmulas, esas fórmulas extrañas. W es el PV del hormigón, Fc la resistencia característica especificada. El CISOC establece una fórmula parecida, si se quiere, en función de las mismas variables, el PV del hormigón y la resistencia característica
para obtener el módulo de elasticidad del material. Esto no es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ensayarlo, determinarlo in situ. Vamos a ver ahora entonces concretamente el ensayo de laboratorio que nosotros hubiésemos hecho si la clase fuese presencial, y ahora vamos a tratar de reemplazarlo con algunas imágenes y explicaciones habladas. Cualquier método que quiera medir la curva de tensión de formación de un material para sacar en definitiva el módulo de elasticidad necesita medir dos cosas. Por un lado, las tensiones a las cuales se está provocando el elemento. Las tensiones se calculan fácilmente con la carga dividido el área, y el área de la probeta, y las deformaciones. Para medir deformaciones necesitamos tener un dispositivo que mida deformaciones. En nuestro caso va a ser un micrómetro, lo vamos a ver, y ese micrómetro nos va a permitir medir la deformación absoluta, dividida el largo del elemento de medida o el largo de la probeta, según sea el caso, nos va a permitir determinar la deformación específica. Acá tenemos el dispositivo que nos va a permitir, este es el compresómetro, nos va a permitir colocar el micrómetro en él para medir las deformaciones que se van a ir sucediendo en una probeta que va a estar acá adentro, entre estos dos anillos. Acá tenemos un esquema, los dos anillos, el micrómetro, la varilla rígida, la probeta encabezada, y acá tenemos la prensa. La prensa provoca la carga de compresión, que dividido el área de la probeta nos va a dar las distintas tensiones. Vamos a ver un poquito en detalle cómo está compuesto este dispositivo. Dos aros metálicos. Un aro superior con dos tornillos diametralmente opuestos y un aro inferior con tres tornillos, perdón. 1, 2 y 3. Ahí se lo estoy marcando con el láser. Tres tornillos que, ajustados y tomados a la probeta, acá está 1, 2 y otro del otro lado, ajustados a la probeta, hacen que este anillo esté rígidamente unido a la misma. En cambio, el anillo superior tiene solamente dos tornillos diametralmente opuestos. Acá se los ve, con el láser se lo estoy marcando. Acá se ve la punta del tornillo, que hacen que la probeta con el aro superior esté unido solamente diametralmente opuesto, lo cual permite el eventual giro de esta probeta. En la parte de atrás, haciendo escuadra con el diámetro, hay una varilla rígida, esta que tenemos acá, que estaría por acá. Acá no se alcanza a notar porque sí, acá está, perdón. Esta varilla rígida, que es esta de acá, hace que este punto y este punto no se muevan. Como el aro de abajo está fijo a la probeta, no se mueve, este punto no se mueve. Cuando yo cargue, esto va a descender, esto va a girar alrededor de este punto que es fijo, y acá, con el micrómetro que va a estar colocado acá, opuesto al pivot, vamos a medir las deformaciones. Leamos un poquito rápidamente esto. Dos aros metálicos, uno rígidamente unido a la probeta, determina un plano de comparación, el otro unido con los tornillos, fijados diametralmente opuestos, materializa un eje de rotación. Los dos aros están separados por una distancia L, por una varilla rígida. Diametralmente opuesto a la varilla se coloca el micrómetro, que está acá, el que lee las deformaciones. La línea varilla rígida, esta línea micrómetro, debe ser normal a los tornillos, o sea, perpendicular a los tornillos. Y la longitud L, que es esta en definitiva, es la longitud base. O sea, nosotros vamos a medir deformaciones en función de esta medida. Si esta medida es más larga, mayor va a ser la deformación absoluta. O sea, si una columna mide 3 metros, se va a deformar más que si una columna mide 2 metros, o 1 metro, o lo que sea. Esa L tiene que ser 2/3 de la altura de la probeta y preferente 1/2 de la altura. Nosotros vamos a adoptar esto, 2/3. La probeta tiene 30 de alto, esta varilla para nosotros va a tener 20. Una cosa que no quiero dejar de aclarar porque confunde, estas dos varillas que se ven acá
son removibles. Estas dos varillas solamente tienen la función de mantener esto unido y que no esté dando vuelta. Si esto no estuviese, esto se rompería. Entonces, ponemos la probeta acá con las varillas estas puestas, ajustamos los tornillos. Una vez que ajustamos los tornillos, los aros quedan unidos a la probeta y sacamos estas varillas con estas roscas, tienen la posibilidad de sacarlas, digamos, de esta unión, y queda el dispositivo listo para usar, para darle carga y medir deformaciones. La deformación que mide el micrómetro, que es lo que vamos a ver nosotros acá, es el doble de la deformación que nos interesa medir. Porque a nosotros nos interesa medir esta deformación. Al estar el tornillo unido a la probeta, ajustado a la probeta, cuando la probeta baje, el tornillo va a bajar. Y a nosotros nos interesa saber cuánto baja el tornillo, o la probeta mejor dicho, acompañada por el tornillo, producto de la carga o la tensión que le produce esta carga. Pero lo que nosotros vamos a medir, por una cuestión de triángulos equivalentes, es el doble. O sea que cuando finalmente determinemos las deformaciones que nos interesan, a la deformación del micrómetro la vamos a tener que dividir por 2. O sea, el micrómetro mide el doble de la deformación. Eso es importante, ahora lo vamos a ver. La deformación específica, como les vengo diciendo, es la deformación relativa. O sea, es la deformación que se produce en función del largo que tiene el elemento que estamos deformando. En este caso, el largo del elemento que estamos deformando es la varilla rígida de 20 centímetros de espesor. Entonces, el L es esto. Acá tenemos el anillo inferior, acá está el anillo superior. El largo de la varilla rígida indeformable es en función de lo cual se va a deformar lo que medimos en el micrómetro. Entonces, si el L es 20 centímetros, la menor división del micrómetro, en este caso, cada micrómetro que uno compre tiene distintas precisiones, algunos vienen en milímetros, otros en milésimas de pulgada, pero bueno, en nuestro caso, y con el cual vamos a hacer el ensayo, cada lectura de ese relojito es 1 milésimo de milímetro. O sea que cuando la aguja se mueve una lectura, significa que se ha deformado 1 milésimo de milímetro. Entonces, y si L es la lectura del flexímetro, la deformación específica resulta lo siguiente. La deformación específica es el delta L, este delta L, el que está acá en la probeta misma, dividido el L o la base del ensayo. Entonces, el delta L, que es la lectura que nosotros tenemos por 0,001 milímetros por lectura, dividido 2, ¿por qué 2? Por este 2 de acá, porque lo que nosotros medimos es el doble de la deformación que nos interesa, dividido L, que es 200 milímetros para unificar unidades. Entonces, fíjense que la deformación específica, haciendo esta cuenta, es 2,5 por 10 a la menos 6 por la lectura. O sea que por cada lectura es 2,5 por 10 a la menos 6 la deformación específica. Después, de acuerdo a la cantidad de lecturas que tengamos, que vayamos midiendo en el micrómetro, tendremos la deformación específica final. Ojo, insisto, esta no es una constante para toda la vida, depende de esto y de esto. Eventualmente, si la longitud de la varilla es 20 o distinto. Avancemos con el ensayo de laboratorio. Para hacer el ensayo de laboratorio son necesarias dos probetas habitualmente, que las llamamos probetas gemelas, encabezadas de 15 por 30. ¿Por qué las llamamos gemelas? Porque son dos probetas hechas con el mismo hormigón, o sea, una la vamos a usar para ensayar el modo de elasticidad y otra para determinar su resistencia. Pero ambas probetas son hechas del mismo hormigón en el mismo momento y con las mismas condiciones. O sea, supuestamente quiere decir que entre una y otra no debería haber mucha diferencia de resistencia, por no decir nada.
efectivamente no se puede decir nada porque por cuestiones que vamos a ver en otro momento, la heterogeneidad del hormigón hace que dos probetas que intentan ser iguales por la forma en que se las hicieron, nunca terminan siéndolo. Pero por eso las llamamos gemelas en ese sentido. Una se ensaya a compresión simple para tener una orden de magnitud de la tensión de rotura que va a tener la otra. Esto me adelanto porque a veces les causa sorpresa o no entienden bien por qué es lo de la probeta gemela. El problema es el siguiente, yo podría tener una sola probeta para hacer el ensayo de diagrama de tensiones de deformaciones. Puedo colocar la probeta dentro del compresómetro como lo vimos recién. Después la voy a tener que llevar a la rotura, porque yo necesito determinar, como les voy a decir en un ratito, el módulo de elasticidad secante, que es el que correspondiente al 40% de la carga de rotura. Entonces tengo que saber con qué carga de rotura va a romper la probeta. Pero lo que yo no puedo hacer es romper la probeta con el dispositivo puesto. ¿Por qué? Porque ustedes no lo han visto porque no hemos podido hacer la clase presencial. Pero la rotura de la probeta es una rotura así brusca, con cierto ruido, con cierto temblor, nada del otro mundo. Pero el micrómetro, que es un dispositivo ultra sensible, imagínense que poquito que se mueve empieza a girar, no se puede romper. Entonces, nosotros tenemos que tener una idea de cuál va a ser la tensión de rotura del hormigón que vamos a determinar el módulo de elasticidad, para no llegar a la rotura con el dispositivo puesto. O, dicho de otra manera, más real, bloquear el dispositivo antes de llegar a la rotura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener una probeta inicial sin el compresómetro puesto, la vamos a romper, llevar a la rotura, y eso nos va a permitir tener una idea de cuál va a ser el 40% hasta el cual vamos a medir las deformaciones de la probeta ensayada, que es esta. La otra se ensaya inicialmente hasta un poquito más del 40%, ahora se lo voy a explicar por qué, de la carga de rotura de la probeta gemela, y luego de retirado el micrómetro se aumenta la carga para determinar su propia tensión de rotura. ¿Por qué decimos que es un poquito más? Les vuelvo a insistir, creo que no va a estar de más. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a a romper una probeta gemela que rompe, permítanme, a 100. No me importa, 100 qué, 100. El 100 es un número hermoso para sacar porcentajes. La otra probeta, supongamos que la ensayamos hasta el 40%. Entonces, 100, el 40% son 40. 40 lo que sea. ¿Qué quiere decir que la ensayamos? Que medimos las deformaciones hasta 40. Estamos lejos del 100, así que el micrómetro no se va a romper, no está cerca de la rotura. Y bueno, hacemos las mediciones que tenemos que hacer y finalmente llevamos la probeta esta hasta la rotura. Y vemos que en lugar de romper a 100, rompe a 110. ¿Por qué? Porque son gemelas pero no iguales. Entonces, rompe a 110. ¿Cuánto es el 40% de 110? 44. Y yo resulta que, si me había guiado por la probeta inicial, en lugar de medir hasta 44, medí hasta 40. Y me quedé sin los puntos que me hubiesen interesado o hubiesen necesitado saber para poder determinar el módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué hago? Al 40% de la probeta gemela, mido las deformaciones hasta un poco más. 10% más, 15% más de ese famoso 40% de la carga de rotura. Entonces me cubro de que eventualmente la probeta donde finalmente voy a hacer el ensayo y de la cual finalmente voy a tomar la carga de rotura, supera un poquito a la de la probeta gemela. Si no tuviésemos la probeta gemela porque nos olvidamos de fabricar dos probetas al momento que íbamos a pensar en hacer el ensayo de módulo de elasticidad o por lo que sea, porque bueno, no viene al caso, pero a veces ocurre que uno quiere determinar el módulo y tiene una sola probeta.
Igual necesitamos de alguna manera tener una idea de la tensión de rotura de esa probeta, o aunque sea la deformación cercana al momento de la rotura, para cubrirnos y bloquear el compresómetro, el dispositivo que usemos, y que no se nos rompa o deteriore el micrómetro propiamente dicho. Entonces, si no tenemos la probeta gemela que nos permita determinar la resistencia, podemos usar esta tabla que la provee el ACI, donde para diferentes PV de la probeta al momento del ensayo, el peso, la unidad de volumen, nos da una deformación aproximada que al momento de la rotura, de la deformación máxima, según sea la probeta tenga más de 7 días o menos de 7 días. Con esto nosotros entonces estamos en condiciones de, estando atento a las deformaciones que vamos teniendo, cuán lejos estamos de la rotura y bloquear el dispositivo para no romperlo. Bien, metodología de ensayo. Acá tenemos, para que entiendan todo lo que vamos a hacer, esto es en la facultad nuestra, este es un ex alumno que está en estos momentos sentadito frente a la probeta leyendo las lecturas que se ven acá en el micrómetro. Acá tenemos el lado superior, el lado inferior, hemos sacado las barras de soporte para que estos aros trabajen solidariamente con la probeta y vayamos cargando la prensa. Acá atrás está el operario que está cargando la prensa y midiéndonos las cargas que le está dando. Esto es lo que se hubiese hecho en el COS. Y acá tenemos un detalle, esta foto la teníamos en la diapositiva anterior, pero quería mostrarle el micrómetro. El micrómetro, un poquito más en detalle, va midiendo lecturas. Tiene la posibilidad, o sea, acá tenemos números, ¿no? De 10, 20, 30, como si fuese un reloj en el sentido no de medir el tiempo, sino del dial. Tiene 10, 20, 30, son los números grandes que se ven acá. Y dentro, en el medio, están pequeñas lecturas, 10 lecturas, 20 lecturas. Tiene la posibilidad de girar el origen, de que la aguja esté en cero. O sea, cuando nosotros ponemos el micrómetro, la aguja no va a estar como en el reloj en las 12, 0. Va a estar en cualquier lado. Entonces tiene la posibilidad de mover este dial respecto a la aguja y ponerlo en cero. Esto es importante para lo que vamos a ver en un ratito, que es las lecturas o cómo se hacen las lecturas. Nosotros vamos a empezar el ensayo con las lecturas en cero, así que lo importante es que se acuerden de esto que les estoy diciendo, que este aro del micrómetro exterior se puede mover de forma tal que la lectura 0 no esté acá arriba, ni acá abajo, ni en el 3, ni en el 9. Esté en cualquier lado donde la aguja haya caído al momento de empezar el ensayo. Bueno, vamos a ir viendo punto a punto los pasos a seguir. Se determina un módulo secante, en realidad cuerda, entre el origen, no exactamente, por eso no es secante sino cuerda, y el 40% de la carga de rotura. Nosotros vamos a determinar un módulo de elasticidad entre el 40% de la carga de rotura de la probeta y casi el origen. No es casi el origen, pero muy cercano al origen. Entonces, en lugar de secante lo llamamos cuerda. ¿Por qué es el 40%? Por algo que les adelanté hoy en una de las primeras diapositivas. Que el 40% se considera como el valor aproximadamente real al que está sometido el hormigón en servicio. O sea, cuando uno hace el cálculo en una estructura, obviamente no lo calcula al momento límite de la rotura, porque estaríamos en problemas de inseguridad permanente. Entonces, existen los coeficientes de seguridad que hacen que los cálculos estructurales se hagan aproximadamente a un 40% de las cargas que finalmente van a provocar la rotura material. Entonces, si nosotros queremos conocer el módulo de elasticidad para conocer la deformación que va a sufrir un elemento con la carga de servicio, que es el 40% de la carga de rotura, hagamos el ensayo de la misma manera, con un 40% de la carga de rotura.
Ensayamos primeramente la rotura de la probeta gemela y se determina su, entre comillas, fíjense que no es menor ese detalle, su 40% de la tensión superior. Como les dije hoy, y me voy a referir para seguir con el ejemplo, 100 toneladas, 100 kilos por centímetro cuadrado, lo que ustedes quieran, 100. Y el 40% va a ser 40. Se establece un valor ligeramente superior al anterior hasta el cual se realizaban las mediciones. Por ejemplo, si era 40, establecemos 45 o 50, pongamos, 50 por decir algo. Y a esos 50 lo dividimos en 10, si sean 50, 40 o 30, lo que sea. Lo dividimos en 10 escalones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros manejémonos con ese número 50. Lo dividimos en 10 quiere decir lo siguiente, que vamos a medir las deformaciones en escalones de 10, es decir, a las 5, a las 10, a las 15, a las 20, a las 25 y así siguiendo hasta llegar a las 50 toneladas o kilos por centímetro cuadrado, lo que sea, pero vamos a tener 10 escalones. Para cada uno de los escalones vamos a medir las deformaciones que se produzcan en nuestra probeta. Entonces, ese alumno que estaba hoy sentado ahí mirando el micrómetro va a actuar de la siguiente manera. El operario que va a mover la prensa le va a ir avisando, atención, top para 5. Y él va a cantar lectura 10. Por ejemplo, 11 divisiones. Atención, top para 10. 30 divisiones. Atención, top para 15. 42 divisiones. Atención, top para 20. Y así siguiendo hasta llegar a 50. Entonces vamos a tener todas las lecturas correspondientes a cada uno de los 10 escalones. Y esto nos va a permitir a nosotros trazar el diagrama tensiones. Sigamos con la metodología de ensayo. El primer renglón es, en esta secuencia de diapositivas es el último anterior, así que ya lo hemos charlado. Dividimos en 10 partes la deformación, las cargas, digamos. Empezamos el ensayo sin medición, es decir, vamos a acomodar el dispositivo a la probeta. ¿Qué significa esto? Le vamos a decir al operario, o sea, ponemos el dispositivo, el compresómetro dentro de la probeta, preparamos la prensa y cargamos hasta 50, por ejemplo, si mantenemos ese número como número ejemplo, cargamos hasta 50 sin medir deformaciones ni nada. Solamente es para que el aparato se adecue a la probeta, el compresómetro. Carga hasta 50 y le decimos que descargue. Descarga la prensa y ahora sí empezamos el ensayo propiamente dicho. Le pedimos al operario que nos cargue la probeta hasta 1000 kilos. Fíjense que son 1000 kilos, no es una tensión. Después tenemos que dividir por el área, ¿no? Me olvidé decirles que previo a todo esto, ahora que les menciono el área, tenemos que medir las dimensiones de la probeta para sacar el diámetro y poder sacar las áreas, ¿no? Bueno, como les decía, tomamos 1000 kilos como carga inicial y no 0. De acá viene lo del famoso módulo de elasticidad cuerda. Secante era entre el origen y el 40%. Como nosotros no tomamos el origen, sino que tomamos 1000 kilos como valor origen, o como valor de medición del módulo, es una especie de cuerda casi secante. ¿Por qué tomamos 1000 kilos? ¿Para qué? Para sacarnos de encima unas deformaciones, entre comillas, normales que no responden al comportamiento general del hormigón, que ocurren en esas pequeñas cargas iniciales, producto de fisuras preexistentes o espacios producto de la extrusión debajo de los agregados, que hace que se produzcan grandes deformaciones con poco aumento de carga. Es como un acomodamiento de la probeta a empezar a trabajar. La norma, en realidad, no habla de 1000 kilos, sino habla de una deformación de 50 por 10 a la menos 6 como deformación origen, pero a nosotros en realidad se nos va a complicar bastante esa medición, así que preferimos trabajar con estos 1000 kilos como valor origen. Con el valor de 1000 kilos, o sea, le decimos al operario, por favor,
que mida, que ponga 1000 kilos de carga en la prensa, y nosotros vamos a estar con el micrómetro a la vista, y el micrómetro va a estar en cualquier lugar del dial, no va a estar verticalmente mirando para arriba porque cae donde cae. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando eso que les comenté, de la posibilidad de girar el anillo exterior del micrómetro y poner en coincidencia el cero con la aguja que está, donde quiera haber caído, lo ponemos en cero. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar a leer las deformaciones desde el cero. Se comienza la carga anotando la lectura correspondiente a cada escalón hasta llegar al valor final buscado. Esto es lo que decía hoy, top para 5, entonces el operario, el alumno que está leyendo va a decir, bueno, 15, top para 10, 22, etcétera, 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 y vamos hasta llegar hasta los 50. Cuando llegamos a los 50, anotamos por supuesto la última lectura y le decimos al operario que por favor descargue hasta los 1000 iguales. Vamos a hacer un proceso de carga y descarga que podrían ser una, 2 o 3 corridas de acuerdo a los resultados obtenidos en las lecturas. Entonces volvemos a 1000 kilos, o sea, al origen de nuestra determinación, que no es lo mismo que cero. Y notamos con sorpresa que cuando llegamos a los 1000 kilos, ¿a cuánto deberíamos haber llegado de deformación si partimos de cero? Bueno, ustedes, si estuviesen acá delante mío, muchos dirían a cero. Y no llegamos a cero, llegamos a 10, a 12, a un número cualquiera, pero distinto de cero, mayor que cero, por supuesto. ¿A qué se debe esto? A las famosas deformaciones plásticas que no son recuperables, esas que hablábamos hoy al inicio de esta charla. Bien. Entonces, en lugar de llegar a 0, llegamos a 11. Y ahí teníamos dos posibilidades. O volvemos el agujerito, el anillo exterior del micrómetro a 0, o lo dejamos donde está y corregimos la lectura como vamos a hacer realmente. Dejamos como está para que ustedes vean que no llegamos a 0 y que eso de las famosas deformaciones plásticas no es un verso teórico, sino que existe. Entonces, sin adecuar el micrómetro, o sea, no lo ponemos en 0, se comienza una segunda carga, de igual forma que la primera, y se repite el ciclo una tercera vez. O sea, hacemos 3 corridas. 1, 2 y 3. La primera original, que arrancó en 0. La segunda, que no va a arrancar en 0, sino va a arrancar en cualquier número, por ejemplo, 15. Y la tercera, que seguramente va a volver a arrancar en un número también parecido a 15. Puede ser 15, 16, pero va a ser un número parecido. Alcanzado el valor buscado, bueno, una vez que ya después de la tercera corrida llegamos a los 50, ahí desvinculamos el dispositivo, que significa destornillar los aros superior e inferior para que no estén en contacto con la probeta y el micrómetro no se rompa cuando se rompa la probeta, no se rompa, no se deteriore, no se dañe si se quiere. Y llevamos la probeta donde estuvimos midiendo las deformaciones hasta la rotura. Bien, ahí termina el ensayo. Ahora hay que analizar los resultados del ensayo, por supuesto. Primero, al haber conseguido distintas lecturas para cada una de las corridas, es necesario adecuarlas para poder obtener un único valor para cada una de ellas. Es decir, nosotros tenemos las lecturas de la primera corrida que arrancó en 0. Las lecturas de la segunda corrida que no arrancó en 0, sino arrancó en un número cualquiera, producto de la deformación plástica remanente. La lectura de la tercera corrida, que tampoco arrancó en 0 y que probablemente haya arrancado en un número parecido a la segunda corrida, porque la deformación plástica ya se fue. La primera corrida queda como está, iniciando en el valor 0. Y a las otras corridas, como tienen un valor residual, producto de la deformación plástica que estamos hablando, se las adecúa restándole a todos los valores obtenidos el valor inicial correspondiente a cada corrida. Ahora lo van a ver en el ejemplo, esto que parece un... O sea que si a mí la segunda corrida, en lugar de llegar a 0, llegó a 11, y van a ver que todas las lecturas de la segunda corrida son parecidas a la primera, más 11. Parecidas, no digo que sean iguales, pero parecidas, más 11, o el número que sea. El 11 es un ejemplo. Entonces,
a todas las lecturas de la segunda corrida le restamos 11, entonces la primera que era 11 menos 11, 0. La primera lectura de la segunda corrida corregida es 0. Y a las otras le vamos a ir restando 11 y todo. Entonces van a ver una segunda corrida adaptada a la primera. Finalmente, como valor de lectura para cada escalón se toma el promedio de los valores adecuados de cada corrida. Ahora esto lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo. Para cada escalón de carga, entonces, se determina un único valor de lectura que permitirá calcular la deformación específica y así trazar la curva correspondiente. La deformación específica, recuerden que era la lectura por la precisión del micrómetro, dividido 2, porque siempre la lectura que leemos es el doble de la que realmente nos interesa en el medio de la probeta, por la longitud original de la barra rígida, que en este caso, para nuestro micrómetro, que es de una precisión de 0,001 milímetro o una milésima de milímetro para cada lectura, es 2,5 por 10 a la menos 6 por la lectura. Les recuerdo que este número 2,5 por 10 a la menos 6 no siempre es así. Depende de la precisión del micrómetro, si está en milímetros, si está en pulgadas, si es 0,001, podría ser 0,005, lo que sea, lo que diga el indicador. Y vamos a obtener esta famosa planilla. Analicemos un poquito. Acá tenemos la carga a la cual fuimos sometiendo. ¿De dónde salió esto? Bueno, salió de que 27.000 kilos es más o menos un poco más del 40% de la carga que provocó la rotura de la probeta gemela. Acá, entonces, no sé, esto sería aproximadamente, no sé, 60 toneladas, 6 por 4, 24. Pongamos que la probeta gemela haya roto a 60 toneladas. El 40% de 60 toneladas es 24 toneladas y decidimos, por eso que les decía, de ir un poquito más arriba, porque el resultado final depende de la carga de rotura de esta probeta, no de la gemela, sino de esta. Entonces subimos a un poco más. Entonces tenemos 27.000 menos 1.000, lo dividimos en un poco más de 10 partes y tenemos estos escalones de carga, 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, etcétera, etcétera, hasta llegar a 26.000. Para estos valores, el operario nos va a avisar con un top el momento que él llega en su lectura de la prensa a 1.000 kilos. Los 1.000 kilos o las distintas cargas dividido el área que tenga la probeta nos va a dar la tensión correspondiente a cada escalón de carga. Esto 1.000 dividido el área de la probeta, 5,61 kilos por centímetro cuadrado, y así siguiendo tenemos las tensiones a las cuales fuimos sometiendo nuestra probeta. Estas son las lecturas. Fíjense, acá no hicimos 3 corridas, hicimos 2 nomás, así que fíjense cómo actuamos. La primera lectura arrancamos en 0. ¿Por qué en 0? Porque para 1.000 kilos pusimos la lectura del micrómetro en 0. Y acá el alumno, uno de ustedes hubiese sido de estar en el laboratorio, hubiese ido leyendo top para 1.000, 5, top para 5.000, 16, top para 7.000, gritaba el operario, 30 gritaba el alumno, y así íbamos tomando lecturas para los distintos estadios de carga. Cuando llegamos al último, top para 27.000 kilos, 170, quiere decir que el alumno leyó 170 divisiones en el micrómetro. Descargamos, venimos por acá, fíjense el láser, y vemos con sorpresa, como les decía, que el dial para 1.000 kilos no volvió a 0, volvió a 6. 6 lecturas, no importa, 6 lecturas. Esos 6 quiere decir que quedó una deformación remanente. Ahora volvemos a cargar. Y fíjense, la segunda lectura, en lugar de ser 5, es 10. 10 menos 6 es 4. O sea, 4 es parecido a 5. Fíjense, acá tenemos la segunda lectura corregida que se obtuvo como
6 menos 6, 0. 10 menos 6, 4. 24 menos 6, 18. 36 menos 6, 30, etcétera, etcétera. Esta es la segunda lectura corregida. Fíjense, comparen uno con otro. 0, 0, 5, 4, 16, 18, 30, 30, 40, 44, 43, etcétera, etcétera. Las lecturas son bastante, por no decir muy parecidas, de la segunda lectura corregida a la primera. Quiere decir, no sé si se acuerdan el diagramita ese de carga y descarga que vimos al principio, que eran todas rectas paralelas. La descarga con la carga eran todas rectas paralelas. Bueno, es más o menos lo que ocurre acá. Acá tomamos la lectura promedio, entre 0 y 0, 0, entre 5 y 4, 4 y medio, y tomamos como lectura válida a la lectura promedio. O sea que para estas tensiones, con las cuales vamos a trazar el diagrama tensiones, deformaciones, se van a corresponder con estas lecturas. Un comentario antes de seguir. Acá hicimos dos corridas, no hicimos la tercera. ¿Por qué? Porque esto dio bien. A veces esta segunda lectura corregida no da parecida, entonces corresponde hacer una lectura, una corrida más para estar más cerca de la exactitud. Bueno, ahora multiplicamos cada una de las lecturas por ese valor 2,5 por 10 a la menos 6 y obtenemos las deformaciones específicas en esta columna. De esta manera podemos trazar el diagrama tensiones deformaciones. Acá vamos poniendo para cada punto esto. Porque, fíjense, esto no arranca en 0, arranca en 1000, o sea, en la tensión correspondiente a 1000. Fíjense. Y después vamos teniendo los distintos puntos que en estos escalones, fíjense que la curva, esa famosa curva inicial que nosotros hablábamos del comportamiento de la deformación del hormigón, es casi una recta. O sea, no nos alejamos tanto de la recta. Y bueno, acá tenemos los distintos puntos, trazamos la recta y acá tenemos que fíjense, para esta seguramente va a ser el 40% de la tensión de rotura de esta probeta después la llevamos a la rotura, el 40% seguramente dio este número que está acá, fíjense, esto debe ser 141, y obtenemos la deformación correspondiente para el 40%, que será 3,9 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a calcular el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se calcula como la tensión correspondiente al 40% de la tensión de rotura de la probeta en estudio. Se lo recalco miles de veces porque en el parcial, en la prueba de conocimiento que tomemos en algún momento y cae un ejercicio de esto, muchos de ustedes van a tomar el 40% de la carga de rotura de la probeta gemela inicial. Y no es así. Es el 40% de la carga de rotura de la probeta en estudio. Menos la tensión correspondiente a 1000, que lo tomamos como punto cero, dividido la deformación específica del 40 menos la deformación específica de 1000. Vamos a ver cuánto vale cada una de esas. Sigma 40% corresponde a la tensión, al 40% de la tensión de rotura de la probeta ensayada, no la gemela. Fíjense cómo estoy de pesado insistiendo que no es la gemela. Sigma 1000 corresponde a la tensión de los 1000 kilos, que es el valor inicial para el cual empezamos el ensayo. Epsilon 40 corresponde a la deformación del 40% que recién se la mostré en el gráfico. En el gráfico, para poder sacar la deformación del 40 hay que hacer el gráfico. Se puede hacer una interpolación lineal entre los últimos valores, pero más prolija y conceptualmente corresponde hacer el gráfico y sacar la deformación gráficamente. Y el epsilon 1000 es 0. ¿Por qué? Porque pusimos el micrómetro en 0, no lo pusimos con una lectura remanente. Si hubiésemos dejado el origen en lugar de haberlo puesto en 0 al inicio, en lo que hubiese caído, no hubiese sido 0. Pero nosotros siempre tomamos epsilon 0, 0. Bueno, al valor obtenido, esto hacen las cuentas, el módulo de elasticidad tiene una unidad de tensión, porque la deformación específica es adimensional, así que el módulo de elasticidad tiene una unidad de tensión como esta. Se la mide en kilogramos por centímetro cuadrado, en megapascales o gigapascales, de acuerdo a la unidad que utilice. Y el valor obtenido debe ser redondeado al 250 megapascal más próximo. Recuerden que para los hormigones de peso normal, el módulo de elasticidad ronda entre 30.000 y 40.000 megapascales, y para hormigones livianos
entre 15.000 y 20.000 megapascal. Los hormigones livianos son hormigones, se los digo ahora porque no sé si se los han dicho en teoría, son hormigones que se obtienen reemplazando los agregados de peso normal con agregados livianos que son muy porosos. Esa porosidad hace que el hormigón sea mucho más compresible, o sea, mucho más esponjoso, y entonces los módulos de elasticidad que se obtienen son, fíjense, casi de la mitad, o sea, es el doble de deformable que un hormigón de peso normal. Bien, y ahora, como hubiésemos dicho en una clase presencial después de ver esa última diapositiva, nos vamos al laboratorio a hacer el ensayo. Y como esto es virtual, ustedes irán a resolver el cuestionario. Nos vemos.